Con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya señala el doctor Alcocer, vamos a utilizar el informe técnico diario, que algunos de ustedes lo vieron anoche, para enfatizar cuál es la perspectiva actual del curso de la epidemia en México y, posiblemente más importantemente, destacar cuál es la etapa en la que nos encontramos y, por consiguiente, cuáles son las actividades que en este momento pueden tener lugar por ser actividades esenciales y cuáles no deben activarse en este momento porque implicarían un importante riesgo de perpetuación o prolongación de la epidemia. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Recordar que llevamos 8 días, una semana, con este planteamiento de las actividades de control en lo que le hemos llamado la nueva normalidad, que quiere decir esta expectativa de que lentamente, progresivamente, en forma ordenada, escalonada, gradual, cuidadosa y cautelosamente observada, algunas actividades podrán ir abriendo cuando el semáforo se encuentre en niveles apropiados. Y ahorita comentaré precisamente sobre el semáforo y lo que implica el semáforo, que ya había sido presentado varias veces aquí, pero que nos interesa que la población lo siga conociendo. La siguiente, por favor. El semáforo es un sistema para identificar el riesgo epidémico, la situación en la que se encuentra la epidemia de COVID-19 en el país, identificando estado por estado la situación. ¿Por qué estado por estado? Porque, como hemos comentado desde hace varias semanas, los países que son geográficamente extensos, como México, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, como Rusia, India, los países que son territorialmente grandes, no tienen una sola epidemia, en realidad tienen múltiples epidemias. Esto quiere decir, es la misma enfermedad, por supuesto, causa los mismos tipos de daño a la salud, pero el tiempo en que se presenta no es el mismo en cada estado o en cada ciudad grande, sino que ciudades grandes o zonas urbanas grandes, como la del Valle de México, que fue la primera en tener el primer caso desde el 28 de febrero, han tenido una progresión más lenta, porque la epidemia tiene muchos más contagios que van ocurriendo en una población tan grande. En cambio, poblaciones más pequeñas más rápidamente agotan su ciclo epidémico y pueden terminar antes, cuando menos, esta primera etapa de la epidemia. Y por eso es muy importante tener un mecanismo que permita la flexibilidad para que aquellas zonas o ciudades o estados que ya han agotado su primer ciclo epidémico puedan empezar a recuperar sus actividades sociales, sus actividades económicas, sus actividades generadoras de bienestar y que las personas puedan incorporarse a la vida pública. Pero tiene que ser muy claro que este es un proceso gradual, ordenado y que está sujeto al riesgo epidémico. Cuando el riesgo es alto, muy pocas actividades se pueden hacer. Cuando el riesgo empieza a bajar, se empiezan a sumar actividades a este propósito. Lo que ven en la imagen es el estado que guarda este semáforo. El semáforo tiene el color rojo, que es el de máxima intensidad epidémica, luego el color naranja, que es alta intensidad epidémica, el color amarillo, que es intensidad media, y el color verde, que es baja intensidad de la epidemia. Y medimos la intensidad de la epidemia con distintos criterios. Hay 4 indicadores que reflejan el cambio que está ocurriendo en la epidemia en cuanto al número de casos que se presentan diariamente, el número de hospitalizaciones que se presentan diariamente, la proporción o porcentaje de espacios en los hospitales que están ocupados con personas que necesitan atención en hospitales y, finalmente, el porcentaje de personas
que teniendo los síntomas de COVID se identifica que efectivamente la enfermedad o la infección que está causando los síntomas es el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto es enfermedad COVID. A diferencia de otras enfermedades que hasta el momento representan en promedio 4 de cada 6 que pueden ser otras enfermedades diferentes a la infección por SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva lo que se puede ver es un listado de cómo funciona el semáforo. No me voy a detener en esto, ya lo presentamos en las conferencias técnicas de la noche, pero para indicar la gradualidad que tienen las actividades en distintas etapas: rojo, naranja, amarillo y finalmente verde. Destacar que el sistema educativo nacional solo abrirá cuando se esté en el semáforo verde. La siguiente es la misma lista y me voy a concentrar ahora algunos ejemplos específicos de actividades que son permitidas, pero de manera limitada. Limitada en este momento porque el país entero está en el semáforo rojo. Es posible que en las siguientes pocas semanas algunos estados empiecen a transitar hacia el color naranja y se pueda hacer una apertura gradual. Hoteles son una actividad económica importante, pero también implican una movilización importante de personas, no solamente quienes se alojan en los hoteles, sino el personal que atiende a los hoteles o que opera los hoteles y también los proveedores de los hoteles. En general, en cada actividad económica tenemos estos 3 componentes: la persona usuaria del servicio, ya sea cuando se trata de un servicio como los hoteles, como los restaurantes, donde concurre la gente, o los distintos otros centros de trabajo que producen bienes o venden servicios. Entonces hay un grupo de personas que son quienes utilizan los servicios o compran los productos. Hay otro grupo que son quienes trabajan en esas empresas, en esos espacios económicos, y hay un tercer grupo que son los proveedores de estas empresas. En todo momento hemos considerado la suma para cada sector productivo, para cada actividad económica, para cada actividad social, la suma de quienes se integran si se abre una empresa, un giro comercial o una rama de la economía, cuántas personas se sumarían. Y la lógica técnica de esta apertura gradual, como se presentó aquí hace un par de semanas, es tener un balance apropiado entre la aspiración de lograr reactivar la economía, el bienestar social, la generación de riqueza, sobre todo para las familias que dependen día a día de estos espacios económicos, pero por otro lado, cuidando que la cantidad de personas que se integran al espacio público sea muy, muy controlada. Porque en este momento, esto le pasa a todo el mundo, es parte natural, esperable de esta epidemia. Entre más personas se integran al espacio público, mayor es la consecuencia en términos de prolongar la epidemia o incluso hacer que la epidemia se vuelva más grande. Entre más personas estén conjuntas en el espacio público, más cantidad de contagios. Entonces, retomando aquí los ejemplos, la actividad hotelera se ha puesto una restricción del 25%. Es importante que visualicen que la actividad hotelera se mantuvo con cierta actividad considerablemente mínima a lo largo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y esto empezó porque cuando empezó la Jornada de Sana Distancia, las medidas masivas de distanciamiento social que nos permitieron tener a cerca de 80 millones de personas fuera del espacio público, se habían quedado varados más de 45,000 personas, mayormente turistas extranjeros, 35,000, y otros 10,000 que se habían quedado varados en distintos puntos. Si se hubieran cerrado los hoteles por completo, hubiéramos tenido un enorme problema para alojar a esas personas. Entonces, hoy en semáforo rojo, 25% de la ocupación hotelera sin áreas comunes. Es muy importante también que sea sin áreas comunes. Los servicios de alimentos, restaurantes, cafeterías y demás, incluyendo los que tienen en los hoteles, están en este momento restringidos a la venta
para llevar a casa o para la distribución a domicilio. Otro ejemplo, los servicios de estética, peluquería, barbería, etcétera. Consideramos importante buscar su reactivación de una manera muy controlada a través de servicios a domicilio, es decir, mayormente son proveedores individuales o de carácter familiar, son pequeños negocios y es importante que se reactiven, como hemos explicado una y otra vez, porque hay familias, grandes grupos de familias que dependen de estas economías de pequeña escala y en este caso se podrían activar en una forma segura si el servicio se da a domicilio, si se da por citas y no concurriendo en un espacio comercial. Los parques y jardines, consideramos también importante lograr la reactivación progresiva de estos espacios de una manera muy controlada. Una manera controlada implica tener un aforo limitado en espacios abiertos, obviamente no se puede definir a priori un aforo como sí se puede definir en espacios cerrados, en donde cada establecimiento tiene una cantidad de gente permitida por sus protocolos de protección civil, pero sí se puede que la autoridad estatal y municipal, sobre todo la municipal, regule el uso de parques para que haya siempre una dispersión de personas. Esto implicaría no abrir áreas de juegos infantiles, no abrir para sitios de congregación en los parques o no permitir que estas congregaciones existan, pero en cambio sí para los usuarios individuales o en pequeños grupos que lo puedan empezar a hacer. Los establecimientos comerciales de provisión de alimentos y otros insumos básicos, como mercados y supermercados, han permanecido abiertos desde la Jornada Nacional de Sana Instancia, porque obviamente los necesitamos todos los días. Son actividades fundamentales para la subsistencia de toda la sociedad. Permanecen abiertos, se recomienda un aforo no mayor al 50% de su aforo legal y preferentemente que haya solo una persona por familia que pasa a un tiempo a abastecerse. Y finalmente tenemos el otro ejemplo que son las actividades deportivas profesionales. Se ha estado trabajando con la Liga MX y otros funcionarios o empresarios del campo deportivo y al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer de una forma muy controlada si no se permite que haya público. Aquí estamos hablando de una actividad en términos sanitarios de alto peligro de contagios si hubiera público. Sin embargo, a puertas cerradas, solo con público televidente, se puede llevar a cabo esta actividad y se considera que aún sería útil desde el punto de vista de su actividad económica. Y en la segunda diapositiva, que es la que también quiero dejar clara, son las actividades suspendidas. Los gimnasios, spas, centros de masajes, etcétera, aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas, la proximidad en los espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes, como los propios equipos de realización de ejercicio, pero además una condición fisiológica, que es la respiración acelerada, que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas. Entonces no se recomienda su apertura en semáforo rojo. Cines, teatros, museos y demás espacios culturales, auditorios, no se considera apropiado abrirlos en este momento. Son sitios donde la congregación es demasiado estrecha y demasiado prolongada y en este momento podrían ser un contribuyente muy importante de los contagios. No se recomienda abrir cines, son una actividad de importante riesgo en este momento. Los centros comerciales pasa lo mismo, son espacios cerrados donde existe una confluencia importante de personas, no se recomienda abrirlos. Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás templos de culto, no se recomienda abrirlos por las mismas razones. Conciertos masivos superiores a 500 personas, tampoco se recomienda abrirlos, o espectáculos teatrales, musicales y deportivos y demás, no se recomienda abrirlos. Bares, cantinas, salones de fiestas, no se recomienda abrirlos durante el semáforo rojo. Termino de manera muy expedita, nada más mostrando el informe técnico, algunas viñetas, no todo, pero en la situación mundial
tenemos 6.931.000 personas que desde el inicio de la epidemia en enero han sido confirmadas con COVID. 23% de ellas, que son 1.603.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Es la parte activa de la epidemia. Lo que se muestra en las barras, como lo conocen ustedes, es la distribución por zonas del mundo, por continentes, donde 56% está la epidemia activa, la de los últimos 14 días, en la región de América. Europa continua y progresivamente va disminuyendo su contribución en la medida en que la mayoría de las epidemias en Europa han estado ya en un buen control. La siguiente es el caso mexicano. Desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado, se han confirmado 120.102 personas con COVID, con enfermedad confirmada, y de ellos 15%, que es son 18.416, lo han tenido en los últimos 14 días. Este es uno de los signos que mencionaba ya el doctor Alcocer, secretario de Salud, donde se empieza a ver manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. Este porcentaje de personas enfermas en los últimos 15 días originalmente era 22% y a lo largo de los últimos 18 días se ha ido reduciendo progresivamente. En este momento tenemos 15%. Desafortunadamente, 14.053 personas han perdido la vida por las complicaciones crónicas de COVID. Y nos vamos a saltar varias diapositivas para mostrar 3 más. La siguiente, siguiente y siguiente. Esta es la comparación entre lo que ocurre con la incidencia, es decir, el número de casos por 100.000 habitantes en la semana que está transcurriendo, comparado con lo que ocurrió 15 días atrás. Y esta comparación es importante porque nos da otra de las manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. En su momento, este indicador se relaciona con uno de los 4 indicadores del semáforo de riesgo COVID. Vean ustedes las primeras par de columnas, la verde y la azul, que representan a la Ciudad de México, sitio donde existe la mayor cantidad de casos, tanto nuevos como acumulados. Empiezan a ser de tamaño semejante estas dos barras. La interpretación de estas barras es cuando la barra verde, que es la semana presente, es mayor que la quincena anterior, quiere decir que la epidemia está en crecimiento. Cuando las dos barras empiezan a tener la misma intensidad, quiere decir que la epidemia está estable, y cuando empieza a ser más pequeña la barra verde, que es la semana presente, quiere decir que la epidemia va en declive. Esto en las últimas semanas en la Ciudad de México, que ya lleva una prolongada meseta del punto máximo de intensidad epidémica, estamos viendo ya una reducción. No perder de vista que en el Valle de México la razón por la que esta epidemia se ha prolongado, a pesar de que llegó a su punto cumbre el 7 de mayo, es porque es una zona en donde confluyen habitantes de otras regiones, no solamente de la zona conurbada del Estado de México, sino incluso de otros municipios más remotos. Yucatán, por ejemplo, ya tiene una barra del presente más pequeña, lo mismo Guerrero, lo que es una señal de cómo se va reduciendo la intensidad epidémica. Otros estados, por ejemplo Aguascalientes, va aumentando su intensidad epidémica en la última semana comparada con la previa. La siguiente, por favor. Y esta es la representación de la comparación de estas dos barras para pronta identificación. Vean ustedes donde aparece un 0 en la parte derecha de la gráfica, es justamente Morelos, que está en un equilibrio en su epidemia, y hacia el lado derecho vemos reducciones: Sonora, Hidalgo, Querétaro, Yucatán y Guerrero, con una reducción de 41% respecto a la quincena previa. En cambio, si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, vemos a Durango con una multiplicación importante o aceleración de su epidemia, le sigue Jalisco, le sigue Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit y los demás estados que se muestran aquí. Vámonos a la siguiente y penúltima, que es la mortalidad. Esta mortalidad la presentamos siempre por fecha de inicio o por fecha de ocurrencia.
es la fecha donde ocurre la mortalidad, no necesariamente es la fecha en la que se comunica o confirma las defunciones. Y hemos hablado varias veces de cómo el proceso de confirmación y el proceso de notificación de la mortalidad tiene a veces un retraso importante en distintos estados con distinta lentitud. Pero vemos desde al menos el 11 de mayo que se ha mantenido estable la mortalidad, desafortunadamente estable alta, es decir, todavía reflejando la intensidad epidémica. Y vámonos a las últimas, que son la ocupación y disponibilidad hospitalarias, en la siguiente. Aquí. Tenemos todavía un buen espacio en los hospitales que nos ha permitido en ningún caso que se saturen o que se le niegue el servicio a una persona por razón de que esté completamente ocupado el hospital. Y aquí retomo, dirigiéndome igual que mi secretario de Salud, el doctor Alcocer, a el personal de salud, nuestros colegas que ven una realidad muy angustiosa, muy intensa, de mucho estrés, de mucha ansiedad natural que les causa el ver su hospital concretamente saturado. Efectivamente, en varias zonas, en particular el Valle de México, hay hospitales como los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales federales que por su importancia se ven primero saturados, y las personas, nuestros colegas que trabajan ahí, identifican que está saturado. Pero no debe perderse de vista que existen varios otros hospitales por estado, por región, que están disponibles, y recomendamos siempre que los hospitales tengan claramente identificada la persona que en todos los turnos se encarga de referir a los pacientes a los otros hospitales aún desocupados. Esto es muy, muy importante, porque si no, sobre todo en el curso de las guardias nocturnas, causa una enorme ansiedad tener que atender a más personas y no tener el espacio apropiado para ello. Vemos aquí en estas gráficas la ocupación hospitalaria en camas generales. A nivel nacional, en el extremo derecho de la gráfica, 46% de ocupación, 54% de disponibilidad. Y para cada una de las entidades federativas, de izquierda a derecha, empezando por la Ciudad de México, que todavía tiene 22% de disponibilidad, seguida del Estado de México con 23% y Chiapas con 38%, y así progresivamente. Y en la última diapositiva vemos la ocupación de camas con ventilador, esto es terapias intensivas formalmente establecidas, más las más de 7.500 camas que fueron reacondicionadas para que puedan recibir a personas críticamente enfermas que necesitan ventiladores mecánicos. 38% de ocupación general en la última columna del lado derecho, y luego progresivamente del lado izquierdo en adelante, el Estado de México con disponibilidad de 32%, Baja California 34%, Ciudad de México 38%, y así progresivamente. Esta es la última. Presidente, secretarios, compañeros.